buscar en la palabra del Señor el pasaje que tuvimos como lectura devocional, Proverbios capítulo 1. Vamos a escoger una porción de este pasaje que leímos, específicamente los versos del 20 al 22. Proverbios capítulo 1, 20 al 22, donde dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Vamos en esta tarde a continuar con esta serie sobre Proverbios, enfrentando algunas verdades de este libro. Y el mensaje de hoy lo hemos titulado Enfrentando la oposición. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra nuevamente. En tus manos poderosas nos ponemos. Te suplicamos que tú nos uses para hablarle a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando hablo de oposición podemos usar otra palabra, la palabra rebeldía. En realidad el mundo es declaradamente rebelde a Dios. No le mueve nada espiritual en el sentido de búsqueda hacia Dios. Dice la Biblia, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. La Biblia dice en Efesios que el hombre está muerto, porque la paga por el pecado es muerte. Y de igual manera, nosotros los cristianos, aún después de haber conocido a Jesucristo, seguimos manteniendo una lucha con la carne. Y aunque no tenemos un estilo de vida rebelde, en ocasiones los cristianos asumimos actitudes rebeldes o de oposición a la voluntad de Dios para nuestra vida. Desobediencia, en otras palabras. El mundo lo tiene como un estilo de vida. Nosotros como actitudes que se levantan y con las cuales debemos luchar. En cuanto a nosotros, Dios tiene un propósito, un plan para nuestras vidas. Nos quiere guiar. Y es una tontería de nuestra parte, una falta de gratitud, el resistirnos de manera personal a la dirección de Dios para nuestras vidas. El resistirnos a su disciplina, a su voluntad, a su sabiduría. Hay personas que viven acostumbradas a esta oposición interna, no quieren aprender las lecciones que el Espíritu quiere enseñarles. Aunque otros aprovechan el mensaje de Dios y siguen sus principios, muchos se resisten a su guía. Y ya dije, esto es desobediencia. Dios nos habla a través de su palabra, nos revela la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Y cuando Él nos revela esa voluntad, amados hermanos, Él solamente espera una cosa: la obediencia. Una obediencia incondicional, una obediencia que exprese el amor que tenemos para con Él. Todos en algún momento somos culpables de rebeldía. Por ello debemos hacernos dos preguntas muy importantes. La primera, ¿con qué frecuencia resistimos la obra de Dios en nosotros? Una obra que comenzó en el momento en que le conocimos, una obra que hace Dios con el Espíritu Santo en nosotros, a través de la cual vamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Cuando Dios nos habla, nos dice lo que Él espera de nosotros, con qué frecuencia resistimos la obra de Dios. Déjenme decirle, hermanos, que cuando nosotros no obedecemos en un momento determinado algo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra, la próxima vez que lo volvamos a escuchar va a tener menor influencia. No porque pierda poder el Espíritu Santo, sino porque nosotros nos vamos endureciendo. Segundo, esta resistencia amenaza con volverse un hábito. Y estas son preguntas vitales que nosotros debemos responder, porque aunque son actitudes, están. Y en el mundo es un estilo de vida. La Biblia nos habla de tres tipos de personas que se oponen a la dirección de Dios. Y repito, quiero que lo veamos tanto en nosotros
para detectar cuando esas actitudes quieran aparecer o cuando lo vemos en personas que no conocen a Dios. 3 tipos de personas aparecen en este libro de Proverbios que representan lo que es la rebeldía o la oposición a Dios. 3 clases de rebeldes, cada una de ellas descritas aquí en el libro de la sabiduría. Vamos a examinar estos 3 tipos de personas. En primer lugar, los de mente simple. En segundo lugar, el necio. Y en tercer lugar, el burlador. Primero, los de mente simple. El sustantivo hebreo peti se basa en un verbo que significa ser abierto, amplio o espacioso. Cuando hablamos de una persona simple, alguien de mente simple, estamos hablando de alguien que es sumamente abierto, amplio, espacioso, o sea, una persona que carece de discernimiento. Para ese tipo de personas no hay nada malo, todo es bueno. Bueno, quiero decirles, los extremos son malos, ¿verdad? Malo es la actitud negativa que ve el lado oscuro de todas las cosas, pero también está esta otra persona que todo ve siempre lo bueno en todo, pero no porque tenga pureza de pensamiento, sino porque, como dice la Biblia, es una persona simple, es una persona demasiado abierta, amplia, espacioso, incapaz o sin ninguna disposición de discernir entre la verdad y la falsedad. Es una persona que es fácil encaminarla hacia el error y ser atrapado fácilmente. Esta persona es una presa fácil del engaño. Los ingenuos son susceptibles a la maldad y cualquier opinión fácilmente influye en ellos. ¿No has conocido personas así? Que hoy piensan de una manera porque alguien les dijo algo y ejerció influencia en sus pensamientos y hoy piensan así. Mañana se encuentran con otro y con una rapidez tremenda cambian su manera de pensar. Repito, estamos describiendo personas incrédulas, pero también estamos describiendo actitudes similares en los cristianos. Los ingenuos son susceptibles a la maldad y a cualquier opinión fácilmente influye en ellos. Usualmente no pueden enfrentar las complejidades de la vida, especialmente si la situación requiere mucho esfuerzo mental. O sea, les cuesta pensar, les cuesta asumir su propia opinión después de un análisis maduro de cualquier situación. En la cultura hebrea, por ejemplo, para ellos, un niño es una persona ingenua. Se supone que un niño debe ser ingenuo. Bueno, los hebreos no conocen mucho la cultura norteamericana, porque si vivieran acá, sabrían que hoy en día los niños no son tan niños y dejan de ser ingenuos muy pronto. Ellos no tienen educación, no tienen experiencia ni capacidad para discernir cuando hablamos de niños pequeños. Los padres tenemos la sagrada responsabilidad de proteger a los hijos del engaño y de capacitarlos para que puedan llegar saludablemente en el orden emocional y espiritual a la edad adulta. Ahora, se espera que un niño sea ingenuo, ¿verdad? Sin embargo, son muy pocas las personas que toleran adultos, ya no voy a usar la palabra ingenuo, sino a adultos de mente simple, con excepción de alguien que tenga una incapacidad mental. Aquellos adultos que se mantienen con esta actitud por elección merecen sufrir las consecuencias de su ingenuidad. Y créanme que la sufren. Al leer el libro de Proverbios,
Proverbios encuentro varios rasgos de la persona de mente simple o ingenua. Proverbios dedica algunos pasajes a hablar de los simples. En primer lugar, son personas que no son sensibles al peligro ni a la maldad. Proverbios capítulo 7, verso del 6 al 9. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Aquí se está describiendo a alguien que observa a un joven tomando un camino peligroso. En este caso, el simple se asocia con la juventud, pero no necesariamente es lo mismo siempre. Una persona puede ser un adulto, un anciano y tener una mentalidad simple. Este joven había tomado una decisión equivocada. Dice que le faltaba entendimiento. Pasaba por la calle junto a la esquina, camino a la casa de ella. ¿De quién? De una mujer. ¿Qué tipo de mujer? Una mujer que le estaba seduciendo. A la tarde, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tiniebla de la noche. Luego leemos el verso 22. Al punto se marchó tras ella. Aquí está el resultado de esa decisión equivocada, de alguien que no fue sensible al peligro ni supo discernir la maldad. Alguien podría decir, pero pastor, la Biblia es clara cuando dice que algo es malo, como un cristiano. Bueno, déjeme decirle algo, sí, la Biblia es clara, pero el fallo está en aplicar esa verdad a una situación en particular. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Usted sabe que la fornicación es pecado. Sin embargo, puede que en un momento determinado carezca del discernimiento para detectar que una relación le puede comprometer. Que esa persona que tiene cara de ángel es un demonio. Su sonrisa es la misma risa del diablo y no lo detecta. Te puede meter en problemas. O sea, estamos claros en lo que Dios dice, pero a veces fallamos en aplicar esa verdad a una situación en particular. No, yo no tengo nada con esa persona es mi amiga o mi amigo, depende del caso, ¿verdad? ¿Qué pasó con este? Verso 22. Al punto se marchó tras ella. Y la Biblia no escatima palabras para describir a este tipo de persona. Dice, va como el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. O sea, alguien que va al peligro, como el buey al degolladero, le va a costar su vida espiritual, su relación con Dios, van a haber consecuencias y sin embargo no lo percibe o no lo quiere percibir. O sea, no son sensibles al peligro ni a la maldad. Segundo, no ven ni consideran las consecuencias de sus decisiones. Proverbios capítulo 9, verso del 16 al 18 dice a cualquier simple, ven acá. O sea, aquí está haciendo un contraste entre la sabiduría y la mujer insensata. Ahora está hablando la mujer insensata, que es alborotadora, simple e ignorante. Dice que se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los huesos, que están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. O sea, es una invitación sin considerar las consecuencias. Cuando el diablo nos tienta, cuando comienza una seducción, pocas veces
la persona considera las consecuencias de sus actos, porque el diablo no viene y le dice a la gente, sí, te va a parecer placentero, pero después las consecuencias van a ser devastadoras. Vas a arrastrarlas por toda tu vida. No, él no habla a nadie de las consecuencias. Aquí está un ejemplo. La persona está envuelta en la atracción del pecado, de lo prohibido. Sí, porque lo prohibido tiene cierta atracción. Cuando algo es prohibido es cuando más deseo tenemos de hacerlo. Funcionamos de esa manera debido al pecado. Las aguas robadas son dulces y el pan que se come escondido es sabroso, ¿verdad? La persona no considera las consecuencias de sus actos. También lo cree todo, le falta discernimiento. Proverbios capítulo 14, verso 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. O sea, cualquier cuento se lo traga. De verdad, yo estaba en estos días oyendo la historia de Jim Jones y de la barbaridad que hizo en Guyana. Cómo ese hombre pudo arrastrar a tantas personas. Los sacó de los Estados Unidos, los llevó allá, junto a Venezuela, y los obligó a suicidarse. Y no es eso. Muchas de esas personas les entregaron sus mujeres y sus hijas a ese demonio. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo es posible que una persona pueda llegar a semejante situación? Bueno, es peligroso porque una actitud así puede llevarle a uno a envolverse en el fanatismo y perder la capacidad de razonar. Vaya, aquí dice la palabra en Proverbios 14, verso 15, que ya leímos, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Examine todo. En cuarto lugar, nunca aprenden. Son personas que vuelven a caer en el mismo error una y otra vez. Proverbios capítulo 22, verso 3, el avisado del mal y se esconde mal. Los simples pasan y reciben el daño. Pero si sabías que había un hueco por ahí y te caíste, ¿por qué vuelves a hacerlo? Bueno, ahí están los de mente simple, pero no son los únicos. El segundo tipo de persona que nos describe Proverbio y que representa rebeldía y oposición a Dios es el necio. El idioma hebreo tiene dos términos principales para esta clase de necio. El primero es Nabal y el segundo Casal. ¿Se acuerdan de Nabal? Así se llamaba un personaje del Antiguo Testamento que hizo honra a su nombre. Hizo, vaya, de verdad que no hay otro nombre más bien puesto que el de ese personaje. ¿Qué hombre más necio? Ustedes recuerdan la historia cuando David envió a sus hombres para que recogieran algunas provisiones. David estaba viviendo en persecución, o sea, huyendo de Saúl. Él había beneficiado a Nabal y a sus trabajadores, les había dado protección y ahora envió allí para que le enviaran algo. Y este hombre con una desfachatez tremenda dice, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? ¿Por qué tengo yo que darle a él de mis cosas? Hay muchos por ahí que andan huyendo de su señor. Los hombres vieron esto y le avisaron a la esposa. Claro, cuando los hombres regresaron a donde estaba David, David perdió los cabales y con razón. Montó un ejército y dijo, hoy no va a quedar nadie de la casa de Nabal, por ingrato. Se molestó con razón, pero iba a tomar una decisión que le iba a pesar. El Señor mandó a una mujer llamada Abigail. Ese es un matrimonio verdaderamente desigual, de un extremo a otro. Desde la necedad, Nabal era la necedad encarnada. Abigail, la sabiduría personificada. Dos extremos. Alguien dijo una vez que siempre junto a un necio hay una gran sabia. Bueno,
no siempre, pero muchas veces, ella se enteró de todo lo que había pasado. Los hombres se lo dijeron, le dijeron, es que nuestro Señor es un tipo con el que no se puede hablar. Y de verdad, ¿qué opinión tenían de él? Ella preparó allí provisiones y salió al encuentro de David. Cuando uno lee la historia queda impresionado cómo esa mujer actuó. Desde que se acercó, sus manifestaciones de respeto para David, cada palabra que dijo, cuánta sabiduría. De verdad que David en ese momento entró en razones y comprendió el error que iba a cometer. Bueno, ese es Nabal, la necedad personificada. Y Casal, ambos tienen el significado básico de ser insulso, o una palabra que para nosotros es fuerte, estúpido. El idioma árabe tiene un término similar a Casal, que significa lento, insulso, estúpido, torpe. Pero no se equivoque, el necio tiene la capacidad de razonar, simplemente que su lógica es incorrecta. Los necios están convencidos absolutamente de que pueden vivir según sus propias opiniones. Bueno, en el caso del necio, que la Biblia llama, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Son los que se creen que pueden vivir sin Dios. Los necios crean una racionalidad que aparenta una lógica honesta. Sin embargo, no lo es. La verdad es que comienzan con conclusiones predeterminadas por ellos mismos y tratan de apoyarla con su propio raciocinio. Escuchen esto, ya ellos tienen una conclusión trazada. Ya está predeterminada. En otras palabras, ya están programados. ¿Quién los programó? Ellos mismos. Y la van a tratar de apoyar con su raciocinio, aunque sea la tontería más grande del mundo. Ellos se creen que tienen la razón. Un ejemplo de Casal tiene que ver con una persona que sufre una pérdida trágica y terrible. Se enoja intensamente, se enoja con Dios y por eso llega a decirle al Creador, tú no existes. Luego pasa su vida desarrollando un caso lógico contra la existencia de Dios, utilizando lo que parece ser un razonamiento creíble. Tenemos muchos personajes en la historia que actuaron como necios. Friedrich Nietzsche, este hombre que dijo Dios está muerto y al final murió en un hospital psiquiátrico y murió como homosexual. ¿Qué me dicen de Darwin? Algunos han llegado a decir que él creía en Dios, yo no sé. Lo que sí sé es que con su libro El origen de las especies marcó a la humanidad, porque muchos después vinieron a creer sus historias. Un libro titulado El origen de las especies, que si usted no ha tenido la oportunidad de leerlo, habría llegado a la conclusión de que era mejor cambiarle el nombre. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo el libro usted no encuentra en ninguna parte el origen de las especies. De verdad, muchas teorías, muchas hipótesis, muchos inventos que ni él mismo se creía. Pero ¿dónde estaba el origen de las especies? No pudo responder a esa pregunta. Ahora, después está el caso de Hitler, que se envenenó con esa ideología, y otros que vinieron después de él. Dios no existe. El hombre puede ser su propio Dios. Tienen argumentos muy razonables según ellos, pero cuando usted los investiga se da cuenta que no tienen peso. Para poder seguir convenciéndose a sí mismo, estas personas proponen teorías de cómo y por qué existe el universo. O sea, tratan de buscar cualquier explicación, no importa lo irracional que parezca. El problema es que Dios, quien no puede aparecer en ninguna parte. O sea, no aceptan una cosmovisión bíblica. Los ateos son necios. La teoría de la evolución es una necedad. No lo han podido demostrar. ¿De dónde sacaron ellos de que el hombre desciende del mono? El ateísmo es sencillamente una forma moderna de idolatría, un rechazo voluntario de Dios, favoreciendo un cosmos creado por el hombre. La Biblia usa la palabra Casal
con mucha frecuencia cuando se refiere a los idólatras. Esas personas crean sus propios ídolos, no están dispuestos a creer en el Dios verdadero, sin embargo, levantan su propio Dios y se convencen a sí mismos de que tienen poder sobrenatural. El profeta Isaías ilustró lo absurdo de esto con la historia de un hombre que cortaba un árbol. No sé si la han leído en el libro de Isaías, capítulo 44, versos 16 y 17. Dice la palabra: parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado y he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Eso es pura necedad. Un naval decide qué clase de comportamiento pecaminoso disfruta y luego lo racionaliza. Voy a ponerles un ejemplo. Una mujer que ha decidido abandonar a su familia debido a que conoció a un hombre que la sedujo, le habló bonito, quizás como su marido no la hablaba, y pensó que era el hombre perfecto. Inmediatamente vinieron los pensamientos: me casé con la persona equivocada, esa es la persona perfecta. Y allí se enredó en una aventura pecaminosa. Pasan varias semanas y esa mujer se prepara para romper su matrimonio. Se convence a sí misma de que su esposo y su familia viven mejor sin ella, de que ella ha vivido mucho tiempo sirviéndole a los demás y ahora es tiempo de disfrutar la vida, la dulce vida. O que hay otro hombre que es en verdad su alma gemela y que Dios quiere que ella sea feliz con él, ¿verdad? El cuento de la felicidad. La felicidad que nosotros mismos nos creamos. No sé si ven la relación. La mayoría de las personas modernas no crean estatuas para venerarlas como si fueran sus dioses. Más bien las personas en la actualidad deciden lo que quieren creer y luego lo racionalizan, sin consideración de que han puesto su confianza en mentiras que ellos mismos han creado. La Biblia es muy clara frente a este tipo de rebeldía. En términos muy claros, nos advierte de la necedad de los necios. ¿Qué dice Proverbios capítulo 14? Versos 7 y 8. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. En otras palabras, sé muy selectivo con la gente que anda, o con aquellos que tú escoges como tus amigos. Verso 8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Bueno, ahí dice el verso 9, los necios se mofan del pecado. Proverbios capítulo 15, versos 14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. O sea, es el tipo de persona que se alimenta de tonterías. Proverbios 18, verso 2. No toma el placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Proverbios 28, verso 26. El que confía en su propio corazón es necio. Tenemos los de mente simple, tenemos los necios, y hay un tercer tipo de persona que representa rebeldía y oposición, y es el burlador, al que también se le dedica un espacio en este libro de Proverbios. El burlador. Esta es una persona muy diferente de una persona ingenua. Es alguien que se deleita en la burla. El término hebreo es lutz,
y significa hacer mofa o simplemente burlarse. Expresa la idea de rechazar como una actitud de desprecio. Los burladores desprecian y sienten disgusto por Dios o cualquier otra verdad espiritual que se le asemeje. Miran, los burladores incrédulos miran a los cristianos, y esto es un tipo de persona que la vemos más bien en conversos, ¿verdad? Cuando miran a los cristianos como si nosotros hubiésemos llegado de otro planeta y que estamos locos, y ellos son los sabios y todas sus ideas son magníficas, ¿verdad? Los burladores desprecian y sienten disgusto por Dios o cualquier otra verdad espiritual que se asemeje. Es normal que nuestra reacción inicial sea confrontarlos para que dejen la burla, ¿verdad? A veces cuando uno se encuentra con un tipo de persona, chicos, ¿de qué te ríes? ¿Cuál es la gracia? Bueno, yo recuerdo cuando estaba en el servicio militar que era constantemente las burlas. Y a veces preguntas terribles. La Biblia nos advierte. Solo Dios pudo darme paciencia, porque era verdaderamente difícil, ¿verdad? A veces uno no puede controlar su inclinación humana a responder, ¿verdad?, ante esas agresiones. No obstante, confrontar a un burlador por lo general es un desperdicio de tiempo. Salomón nos advierte en Proverbios capítulo 9, versos 7 y 8. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará más. Es como lo que el Señor decía: no eches las perlas delante de los puercos. Mira la intención de la persona, se ven por sus acciones. Está buscando sinceramente de Dios, te está haciendo una pregunta con honestidad y con verdadero deseo, o lo que quiere es burlarse en tu cara. Este pasaje explica por qué caen bajo la categorización general de oposición. El burlador no escucha ninguna palabra de corrección, se opone a ella, no porque no crea en Dios. Él cree en Dios, pero se burla de Dios porque rehúsa reconocer su soberanía. O sea, se ha formado un concepto de Dios. No cree en el Dios verdadero del que habla la Biblia. Este rasgo de carácter rechaza toda autoridad y afecta a cualquier relación que tenga. Proverbios capítulo 13, verso 1. Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha reprensiones. Proverbios capítulo 22, verso 10. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. Cesará el pleito y la afrenta. Proverbios capítulo 24, verso 9. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Tres tipos de personas que representan oposición a Dios, que el idioma hebreo describe muy bien. Cada uno representa un nivel de necedad de una persona y cada uno representa una oposición mayor que el otro. El peti, la palabra peti, el simple, una persona que no discierne, que no puede o no está dispuesta a distinguir entre la verdad y la falsedad. Casal, el necio, una persona que no tiene conocimiento o experiencia práctica, torpe mentalmente. Naval, necio también, una persona que de manera voluntaria se ha cerrado a la sabiduría y es problemática con los demás y con ella misma. Y Luz, burlador, una persona que de manera voluntaria y sin deseo de corregirse se rebela contra Dios. Hermano, creo que podemos notar que la culpabilidad moral aumenta con la capacidad intelectual. En otras palabras, aquellos que poseen menos inteligencia no son tan culpables de su oposición. Para los hebreos, el mayor necio de todo era el que se oponía teniendo una mayor capacidad mental. Salomón y los hombres sabios de Israel no medían la sabiduría y la necedad en términos de coeficiente intelectual. Para ellos, la prudencia se mide en términos de obediencia a Dios.
Todo esto tiene un antídoto. Hay una medicina. Y para nosotros los cristianos, si estas actitudes tratan de levantarse en nuestra vida, solo hay una manera de vencerlas. Y es con sumisión, humildad a la voluntad de Dios, obediencia. Dice la Biblia que es un necio el que confía en su propio corazón. No confiemos en nosotros. Nos equivocamos y lo hacemos a menudo. Pero Dios, Él no se equivoca. Y cuando confiamos en Él y tenemos la suficiente humildad para decirle, Señor, perdóname, porque me he dado cuenta que el camino que había tomado estaba equivocado. Perdóname, yo me someto a tu voluntad, voy a obedecer tu propósito para mi vida, tu palabra, sin importar las consecuencias. Y podemos tener la seguridad que Él nos va a sacar adelante. Por eso es que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tomar a Dios en cuenta y recordar, vivir como si Dios, bueno, realmente lo está, pero vivir nosotros estando conscientes de su presencia en todo momento. Eso es temor a Dios. Saber que Él está en todas partes y que nunca nos abandona y que es el testigo silencioso de todas nuestras acciones. Las buenas que otros pueden ver o que no ven, y las malas que nos ocultamos de la mirada humana para realizarla. Dios lo sabe. Él sabe todo acerca de ti. Y es una necedad creer que podemos escapar de Él. Si eres un hijo de Dios y has tomado un camino de rebeldía, este es el momento para regresar. Porque si tú eres cristiano, Dios te va a disciplinar. Él no va a dejar que tú te salgas con la tuya. Él te va a hacer regresar al camino y lo hará de la manera que tenga que hacer. Que el Señor nos bendiga.